Saludos, titulamos este vídeo Reseteo natural y artificial actual, PER 21, que significa PER, preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones. Son nuestras reflexiones en función de nuestra investigación y en función de nuestra experiencia. En primer lugar, decir que pretendemos que sea un vídeo breve y decir en primer lugar el contexto en el que estamos, mes de agosto del año 2020. Nosotros decimos que estamos viviendo lo que se llama un reseteo artificial, pero que también puede tener el nombre de un apocalipsis, porque apocalipsis nosotros creemos que significa revelación. ¿Y qué será lo que se revela? Pues simplemente una verdad que ha estado oculta por generaciones, y esa verdad pues es lamentable en el sentido de llegar a conocer y llegar a saber que todo lo que dirige esta realidad, todo el poder efectivo, pues es un poder infradimensional y antihumana, y hemos estado toda la vida y generaciones engañados, pero ahora ha caído el telón de un modo claro y muy doloroso, evidentemente, porque el ser humano pierde, podemos decir así, si no tiene un gran asidero moral o una conexión con su conciencia, pues se siente descorazonado, se siente totalmente, decimos así, totalmente sin saber a qué atenerse en absoluto. Nosotros recomendamos hacer en este tiempo de apocalipsis, pues reflexionar en la propia vida, reflexionar en las propias acciones y acciones actuales, como por ejemplo, pues próximamente pues habrá determinados tipos de reacción o respuesta que, aunque no den su fruto de manera exterior, pero podemos decir que a nivel interior sí darán fruto porque será la auténtica conciencia demostrando hasta dónde llega y hasta dónde está de despierta, y en cambio también hasta dónde es negligente. Porque entonces ahora, al revelarse toda esta realidad, que es como si dijésemos, Lucian ya se ha quitado todas las caretas, y entonces pues la persona pues ya, si mira para otro lado, evidentemente pues eso tendrá consecuencias no solo físicas. Las físicas en estos momentos son las secundarias, y nosotros estamos sobre todo en relación con las consecuencias etéricas o espirituales. Entonces nosotros este vídeo queremos poner unos cuantos puntos. Tenemos que reconocer que nos afecta personalmente, como es normal, pues podemos decir, esta realidad, aunque nosotros ya sabíamos esto realmente, ya sabíamos hacía años cómo funciona esta realidad, pero aún así pues aprendemos cada día, porque aprendemos cómo el humano normal pues está dormido e hipnotizado. Nosotros no sabíamos que hasta este punto, cuando estamos viendo no sabemos ni definirlos, unas cosas totalmente ilógicas, totalmente claramente, que la persona que aplique un mínimo su discernimiento llega pues a saber que, por ejemplo, están siendo víctimas de una hipnosis y de un engaño. Entonces eso a nosotros pues nos sigue produciendo una enseñanza, porque no pensábamos que era hasta este punto. Entonces vamos a desarrollar este vídeo en varios puntos, porque queremos definir, como estamos en un momento de reseteo, y el título es Reseteo natural y artificial actual, porque actualmente estamos viviendo a día de hoy un reseteo artificial, pues queremos diferenciar para que la persona tenga una cierta idea
general de cómo funciona esta realidad según nuestra perspectiva y según nuestra experiencia y según nuestra investigación. Entonces, un punto 1 sería hablar de un reseteo artificial que se está llevando aquí, y que el último de estos reseteos pues ocurrió hace unos 200 años, en que se cambió la memoria de la humanidad y se cambiaron gigantes, una élite gigante, pero en cambio los humanos no cambiaron. También, para diferenciarlo de lo que es un reseteo natural, que entonces este es distinto, este se reabsorbe todo y todo muta. Y también pues plantear cómo funciona entonces entre reseteo artificial y natural, pues esta dimensión, qué es lo que rige el progreso o la involución. Pues sería hablar de creacionismo o evolucionismo, para diferenciar que ninguno de los dos son los que satisfacen a esta realidad. También tratar brevemente de los animales del zodiaco, que representan cómo unos dioses bajaron de dimensión y sigue el poder establecido demoníaco, pues sigue prestándole atención y difundiendo toda esta teoría de los horóscopos, y también compartir un sueño que hemos tenido en relación con toda esta pandemia. Entonces, nosotros decimos que queremos diferenciar claramente un reseteo artificial del natural, después hablar del último, lo que consideramos uno de los últimos reseteos artificiales, que, como acabamos de decir, pues hará unos 200 años, porque ya lo vemos en huellas, pues si la persona empieza a investigar se da cuenta de edificios, por ejemplo, y de un montón de indicios físicos que te indican que hace unos 200 años pues se cambió, porque la historia establecida ya no es real. Lo sabemos muchos sabemos ya eso, porque hubo una antigua Tartaria y unos antiguos gigantes que fueron eliminados, pero no hace demasiado tiempo, sino haría unos 200 años, y sus huellas, porque sería también un tipo de cataclismo formado que elevó el nivel del suelo, como estamos viendo y ya hemos visto en otros vídeos, y nosotros hemos hecho una serie de vídeos sobre estos edificios, como el Politécnico, que claramente la persona que aplique su discernimiento sabrá que aquí pasó una catástrofe, pero que un reseteo artificial, precisamente el reseteo es lo que hace borrar la memoria, y ahora ya no nos extraña, porque estamos viendo cómo día a día se está borrando la memoria auténtica y se está imponiendo una memoria falsa. Ahora ya es muy fácil verlo en este final de ciclos. Entonces esto sería el reseteo del siglo XIX, entonces, que es real. Eso sería con respecto a los reseteos artificiales, como el que estamos viviendo actualmente en este mismo momento, que se están estableciendo, y un plan que no está siendo fiel a la verdadera historia, ni mucho menos. Y las personas que si existen, si llegan a sobrevivir algunas personas en este reseteo, pues su memoria será distinta, no lo interpretarán con respecto a la realidad. Eso sería el reseteo artificial que estamos viviendo. Y en cambio el reseteo natural es muy distinto, porque decimos, en el reseteo artificial, aunque se cambien gigantes como una élite gigante, pero el ser humano no cambia. El ser humano pues sigue siendo físicamente, sigue siendo el Homo sapiens. Pero en cambio, en los reseteos que también queremos nosotros, incluso confiamos en que se produzca un reseteo de tipo natural, pues aquí se reabsorbe todo se reabsorbe y todo muta. Y entonces ahora ya podemos ir encajando todo y ir entendiendo precisamente, por ejemplo, aquí el nivel infradimensional y también el nivel involutivo, que es el nivel animalesco. Ya podemos entenderlo, porque eso fue un reseteo natural. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí estamos viendo que en uno de estos reseteos naturales, pues el hombre anterior, que era neandertal, pues cambió a un hombre sapien, que es el actual. Pero no solo cambió él, cambiaron todo, y aparecieron estos
estos reinos como están ahora, porque entonces lo que se produce es una discontinuidad. Por eso no es suficiente la teoría del creacionismo ni la teoría del evolucionismo, sino hay que contar con esto, lo que podemos decir también reseteos o reajustes naturales, porque la fuente actúa mediante reajustes y transformaciones totales. Entonces, por eso podemos decir, para ir ya interpretando, por ejemplo, la cuestión que está en teorías actuales en disputa, que el creacionismo, el creacionismo nos dice que todo ha sido creado tal como está actualmente, pero nosotros decimos, ¿pensamos que Dios crea estas cucarachas de modo directo? Es decir, que Dios ha creado toda esta realidad ahora tal como está. Pues no, no ha sido así, porque nosotros no creemos en este creacionismo, sino debido precisamente a este libre albedrío, pues estos reajustes que realiza la fuente de modo natural, pues aquí cambia todo, y aquí estas entidades como las que ahora están sirviendo a la oscuridad, pues le pasará algo, le pasará un descenso o al mundo animalesco o al mundo infradimensional. Eso es lo que nos muestra, porque cualquier persona que piense en una fuente auténtica, ¿qué sentido tendría crear todo este tipo de parásitos, insectos y este tipo de mundo animalesco? ¿Por qué lo iba a crear así la fuente? Pues no, porque la fuente no lo creó así. La fuente creó una creación primaria. Esta creación primaria cayó con Lucián a la cabeza, y a partir de aquí, pues esta acción negativa contra la fuente pues produce estos descensos, como es el descenso del mundo animalesco. Entonces, ni creacionismo ni evolucionismo. Nosotros decimos reseteo natural, que también se le puede decir creación-separación mediante estos reajustes. Entonces, aquí, como estamos viendo uno de los cuadros darwinistas, pues decimos, no, pues aquí en cada uno de estos puntos, estos pasos, pues están los eslabones perdidos. ¿Y por qué estarán estos eslabones perdidos? Porque estos eslabones perdidos son los reajustes, que la fuente lo reabsorbe todo en sí misma, y entonces ahora proyecta todo. Y el que ha sido una entidad como estas que estamos viendo, estas élites que nos están gobernando, pues los proyectará fuera de sí y más alejado de los positivos y de los humanos. ¿Y cómo los alejará? Pues bien, a un mundo animalesco o a un mundo infradimensional. Nosotros creemos que sobre todo al mundo infradimensional, que es todavía más alejado, aunque con su superior tecnología de Lucián, pues empezará un nuevo ataque hacia la humanidad. Entonces, sería ni creacionismo ni evolucionismo, sino sería creación-separación mediante reajustes entre elementos y entre dimensiones. Entonces, esto es lo que nosotros estamos convencidos que debe ser así. La persona debería reflexionar, porque es la forma que nosotros consideramos más verdadera y más coherente, en que combina la justicia, combina el libre albedrío y combina lo que nos encontramos aquí, las realidades que nos encontramos aquí. Por tanto, si tenemos que simplificarlo, ¿en qué consistiría una evolución? Y esto es muy importante para este momento actual que estamos viviendo. Pues la evolución consistiría simplemente en seguir la propia conciencia. Si una persona sigue la propia conciencia, y esta vez ponemos aquí conciencia con mayúsculas, para identificar que la conciencia humana, la más interior, pues tiene una unidad con la conciencia de la fuente. Entonces, simplemente siguiéndola, pues esa persona evolucionará y estará más cerca de esta fuente cuando se produzca y que se está produciendo el reseteo natural, porque en el artificial, por supuesto, estamos viendo que es totalmente negativo. Eso sería la evolución. ¿Y qué sería la involución? La involución a los reinos animalescos y a los reinos infradimensionales donde están estas entidades que nos parasitan. Pues la involución sería sencillamente pues en lo contrario de la evolución. Consistiría en no seguir la propia conciencia. ¿Ustedes creen que todos estos dirigentes que saben conscientemente que están engañando, por no decir cosas peores, pues están siguiendo la propia conciencia? Han sido, por supuesto, adoctrinados y engañados también, pero su propia conciencia les estará diciendo siempre y les estará punzando y les estará haciendo saber que no están realizando, dijésemos así, lo correcto. Y entonces, pues evidentemente, pues esta es la explicación. Dios no crea las cucarachas. Las cucarachas es la consecuencia de las acciones contra la fuente original y contra nosotros, que somos el equilibrio. El ser humano es el equilibrio de esta dimensión. Entonces,
Nosotros, por eso también tenemos que decir que una explicación también de todo lo que son los zodiacos y toda esta parte que nos adoctrinan con el espacio, con estrellas que le dan nombres, que le dan nombre de constelaciones, pues eso para nosotros es proyectar, porque siempre te lo ponen como el zodiaco chino, con todo tipo de animales. Pues entonces te están diciendo ellos, porque ellos lo saben, pues estas constelaciones en realidad son animales físicos, pero que antes eran seres humanoides erguidos y que han caído. Por eso decimos que el mundo animal es una representación de la bajada dimensional de ciclos pasados. Y queremos terminar con un sueño que hemos tenido en relación con toda esta pandemia actual. Que entonces este es el sueño que vimos nosotros, un sueño o una visión que tuvimos en que vimos pues un tipo de alambrada semejante o parecida a esta, en la cual pues existían unos arbustos que estaban fuera de la alambrada, pero que estaban con todas sus hojas dentro, colándose dentro de esta alambrada. Y entonces unas manos invisibles cogieron estos arbustos y los arrancaron de raíz, los arrancaron de raíz y lo lanzaron hacia un exterior que no sé a dónde llevaría, pero los arrancaron de raíz todos estos arbustos que estaban colándose entre esta alambrada. Entonces, ¿qué mensaje a nosotros nos sugiere o nos sugirió ese sueño? Pues nos sugirió que ese mundo infradimensional pues está actuando donde no corresponde, que es nuestra dimensión, y la tiene totalmente parasitada. Por eso eran estos arbustos, estos malos arbustos que estaban penetrando. Y entonces lo que nosotros creemos es que lo que nos decía es que vendrá este reajuste dimensional natural, este reseteo natural, y nos está diciendo que arrancará de raíz toda esa influencia en nuestra dimensión y la lanzará al exterior. Y entonces será un mundo mejor. Entonces nos dice a nosotros que la influencia infradimensional será arrancada y será alejada. Entonces eso a nosotros, cuando estuvimos meditando en esa visión onírica que tuvimos, pues nos dio una paz interior, porque nos hizo saber que existe una conciencia que a veces nosotros también le damos cuando actúa más concretamente el nombre de tercer factor. Y por eso nosotros hemos querido compartir en estos momentos tan angustiosos y desesperanzados en que vemos cómo actúa la oscuridad y engaña a toda esta humanidad, pues queremos compartir este sueño como una esperanza de futuro realmente, porque nosotros el presente y lo inmediato no lo sabemos, pero la finalización es esta que nosotros estamos convencidos que tiene que ser de esta forma. Terminamos en este punto deseando fuerza y que las personas continúen firmes, aferradas a su conciencia interior.